Vamos a tratar algunos temas extras sobre los Group Policy Objects. Uno de ellos podría ser el descargar las plantillas de Microsoft Office para poder en nuestro entorno de trabajo administrar el comportamiento y algunas características de esta herramienta para Excel, para Word, etcétera. Estas herramientas o estas plantillas las descargamos directamente del fabricante, que es Microsoft. En este caso, pues estoy descargando las ADMX y también las ADML, que serían las plantillas tanto para administrar como las del lenguaje. El modo de instalarlos es muy simple. Vamos a ejecutar el fichero que hemos descargado, que es un .exe. Luego buscamos un lugar donde almacenarlas y las descargamos. Aquí tenemos un par de carpetas donde están los ficheros que hemos descargado de estas plantillas y también hay un fichero de Excel donde viene una definición de todo lo que contienen esas plantillas. En este caso, y en el lugar, la carpeta donde tenemos nuestro store de plantillas, nuestro almacén, que es Policy Definitions, he copiado solo esta plantilla ADMX de Excel 2016. Y en el apartado de lenguajes, donde están los lenguajes de otras plantillas, de otros ficheros, pues también he puesto la de Excel 2016. Y una vez que eso se ha puesto en su lugar adecuado, en su store, si vamos a las plantillas administrativas, editando una política cualquiera, podemos ver que aparecen estas de Excel 2016 con una serie de opciones, como por ejemplo en el apartado de seguridad, la posibilidad de configurar este tipo de opciones. A continuación, un alumno configurará la plantilla para Word y otro alumno configurará la plantilla para Access. A continuación, voy a revisar con ustedes un artículo de Lipid Home de las 10 más importantes configuraciones de Group Policy para prevenir lo que son brechas de seguridad. En este caso ellos recomiendan, por ejemplo, evitar el acceso al panel de control. Y aquí tenemos la ruta en la que podemos llegar a esta política y además dónde habilitarla. Esto impediría que un usuario normal pueda cambiar configuraciones del sistema de Windows a su antojo. La segunda recomendación es evitar que Windows pueda almacenar el hash al estilo LAN Manager, al LM de toda la vida. Porque este LAN Manager Hash está basado en la época en que utilizábamos SAM. Como sabemos, el directorio activo sigue siendo compatible con NTLM y en este caso lo que queremos es dar un poquito más de seguridad y aquí vemos en qué lugar podemos ir a configurar esa seguridad extra. El tercer consejo que nos da es controlar si o quién, cómo puede acceder a lo que llaman el command prompt, es decir, evitar que una persona pueda acceder a esa ventana en la que puede realizar un montón de tareas directamente.
La cuarta es deshabilitar el que se pueda forzar el reinicio del sistema, por ejemplo, después de una actualización de Windows. Y aquí tenemos entonces también el lugar donde podemos evitar que eso ocurra. Es bastante desagradable para un usuario cuando está trabajando o simplemente se ha levantado y cuando regresa se ha reiniciado por una actualización su sistema operativo. El quinto consejo sería evitar que los usuarios puedan acceder con pendrive o algún otro tipo de medio extraíble para volcar información tanto hacia adentro como sacar del sistema, que en ningún caso puede resultar seguro para el entorno de la empresa. La sexta es restringir la instalación de software. Entonces podemos evitar que un usuario cualquiera pueda instalar software y que en caso de ser necesario siempre tenga que contar con el departamento técnico para ello. No solamente porque quiere instalar un software en específico, sino porque a veces, sin saberlo, desde un correo, desde un enlace de una página web, puede el sistema intentar instalar algo que no sería deseable. La séptima es deshabilitar la cuenta de invitado. Aún en el caso de que alguien haya podido habilitarla de alguna manera, pues aquí por política la forzamos en todo nuestro directorio activo. Razones sobran para pensar que no es deseable que un usuario utilice esa cuenta. La número 8 es cambiar la longitud de la contraseña a un número mayor de caracteres. Sí que hemos dicho que si la contraseña es muy larga, muy difícil, no es mnemotécnica, finalmente el usuario terminará escribiéndolo en algún sitio donde alguien podría, en un entorno interno evidentemente, pues saber cuál es la contraseña. La número 9 es variar el límite en el que expira o la duración, la edad de la contraseña. Por defecto son 42 días, pero nosotros podemos aumentar o disminuir esa longitud en cualquier momento. Yo recuerdo que en su día alguien nos comentó en un curso que el Metro de Madrid fuerza el cambio de contraseña cada 12 horas, con lo cual le da una máxima seguridad. Prácticamente los usuarios pues solamente tienen disponible la contraseña durante una jornada laboral. Pues tenemos un caso muy estricto. Normalmente las políticas de los reglamentos de seguridad y protección de datos europeos pues aconsejan entre 90 y 180 días, es decir, 4 o 2 veces al año cambiar la contraseña. Y por último, aquí recomiendan deshabilitar la enumeración del SID anónimo. El directorio activo, a todos los objetos de seguridad en el directorio activo les asigna un único nuevo que es el Security ID o Security Identifier. En antiguas versiones de Windows, los usuarios podrían consultar esos SID para identificar a usuarios o grupos de seguridad, y esto podría ser explotado por algún hacker para tener un acceso no autorizado a los datos. Por defecto, esto está deshabilitado y podemos asegurar que se mantenga de esa manera para evitar ese posible ataque. Y como corolario, aquí nos recomienda mantener los cambios de las GPO bajo control, haciendo lo que comúnmente se conoce como una auditoría. Vamos a revisar algunas otras buenas prácticas, esta vez mostradas por Netwrix, y entre ellas podemos encontrar las siguientes.
no modificar la política de dominio por defecto o la política por defecto para los controladores de dominio, ya que viene con un estándar básico. Allí modificaremos solo aquellas opciones, como por ejemplo las de seguridad, pero para agregar nuevas funcionalidades escogeremos o crearemos nuevas políticas que enlazaremos luego al contenedor que necesitemos afectar a esa política, como puede ser el dominio o una unidad organizativa. Otra de las cosas que recomiendan es crear una estructura con un buen diseño en el directorio activo. Hay distintas formas de hacer esto. Ya hemos hablado que no requiere o no debería representar el organigrama, debería estar más orientado a la funcionalidad o a la geografía o una combinación de ambas, sobre todo para que luego podamos, sobre esa estructura de directorio activo, que básicamente son las unidades organizacionales, aplicar las políticas para restringir las distintas cosas que requiramos por directriz de la empresa. Otra de las cosas que recomiendan es a esas políticas darle unos nombres que sean suficientemente descriptivos. Además de eso, añadir comentarios para que a la hora de hacer revisiones y auditoría podamos tener claro de qué se trata y con qué fin se han creado. Intentar no aplicar esas nuevas políticas a nivel del dominio, sino aplicarlas principalmente a las unidades organizativas y además hacerlo al nivel raíz de la unidad organizativa, entendiendo que si existe una unidad organizativa por debajo de otra, en cuanto a seguridad están íntimamente relacionadas y con una política al primer nivel debería ser suficiente. No se recomienda utilizar aquellos contenedores de raíz del directorio activo, como pueden ser usuarios o la carpeta de computers, que es donde por defecto cuando unimos un equipo al dominio se sitúan, porque esas no son unidades organizativas sujetas a aplicación de políticas, sino son las que vienen por defecto en el directorio activo. Otro de los consejos es no deshabilitar las políticas de grupo. Como ustedes saben, la política de grupo se enlaza a un contenedor y si yo elimino ese enlace, la política sigue estando intacta, solo que no se aplicaría en ningún lado. Luego, implementar una administración para los cambios, seguir todas las típicas consideraciones y consejos de auditoría para el desarrollo de las políticas de seguridad. También recomiendan evitar lo que es el bloqueo de la herencia en las políticas. Es algo que por analogía también podríamos hacer en una estructura del file system, pero también es cierto que luego administrar y auditar o revisar este tipo de bloqueos resulta mucho más complicado. Luego también se recomienda utilizar objetos de políticas de grupo reducidos, orientados a cosas muy específicas para que sea más fácil de mantener, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con configuraciones de navegadores de internet, configuraciones de seguridad, de instalación de software, etcétera. Y los vamos repartiendo en vez de hacer políticas que toquen todos estos aspectos en una sola. Otra de las cosas que aconsejan también por aquí es que para aumentar la velocidad en el proceso de las políticas de grupo, que como saben ocurre en el momento en que un ordenador se conecta a la red o cuando un usuario inicia sesión, es deshabilitar aquella configuración de usuario si la política solo establece configuraciones para los equipos y viceversa. También aconsejan evitar el uso de muchos filtros basados en Windows Management Instrumentation por la cantidad de procesamiento que requieren. También aconsejan el uso del loopback, el proceso de loopback,
solo para casos muy específicos en los que nos interesa, como un kiosco o como un equipo de acceso remoto, que allí se apliquen las políticas del dominio y no las políticas locales de ese equipo. También podemos y recomiendan utilizar el GP Resolve en caso de que haya algunos problemas. Aquí podríamos descubrir dónde están esos problemas, si se trata de DNS, si se trata de permisos, si es que por algún otro motivo no se aplican algunas de las políticas del directorio activo. Y por supuesto, hacer uso de una política de backup. Cuando queremos dar una solución en nuestra empresa a las políticas que debemos aplicar para restringir cierta actividad, permisos, derechos, etcétera, para los usuarios y ordenadores de nuestra red, debemos fabricar esa solución. Es tan variado, es tan amplio lo que puede hacerse con esta herramienta que en principio no hay nada escrito. Pero lo que sí podemos hacer es encontrar fuentes que nos den una aproximación, una idea o simplemente nos ayude a descubrir las posibilidades de estas políticas. Aquí les voy a presentar unos minutos una página de Endpoint Central en la que tiene siempre actualizado bastante información con respecto a todo lo que tenga que ver con políticas de grupo. Como pueden ver aquí hay una serie de recomendaciones para productos modernos como Windows 10 con los distintos release. Desde aquí podemos descargar las plantillas básicas que vienen por defecto. Y además de eso, tiene también una serie de tutoriales. Y estos tutoriales nos pueden ayudar a resolver muchos problemas. Además los tienen repartidos en básicos, intermedios y avanzados. Vamos a pinchar en alguno de estos. Por ejemplo, cómo utilizar las políticas de grupo para controlar servicios. Tiene una pequeña explicación. Luego la ubicación de esa política. Y esto sería una buena manera de ir aprendiendo todas las posibilidades que tiene esta herramienta. Vamos a buscar una solución al problema de securizar el aula para que los alumnos puedan simplemente atender a las funciones que se le presentan en la pantalla y no se distraigan con otras opciones del sistema operativo Windows. Hagamos un ejercicio en el que planteamos cuáles son las necesidades para la solución de securizar nuestra aula. Aquí ponemos varias opciones. Vamos a ver qué otras podemos agregar. Por supuesto que la solución pasa por definir unas políticas de directivas de grupo. Vamos a ver qué otras cosas podemos agregar a estas para completar todo lo necesario para su implantación. Uno de los pasos más importantes va a ser el verificar que esas políticas que hemos definido funcionan correctamente y que efectivamente se hace lo que esperábamos de ellas.